Durante la gran cena familiar, yo estaba sentado a la mesa con un ojo morado cuando mi hija Beatriz anunció orgullosamente: el viejo recibió lo que merecía. Mi esposo le dio una lección. Mi yerno, Héctor, sonrió como un ganador. Pero yo, en silencio, le entregué un sobre negro, y su rostro se puso rojo de la impresión. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en el lugar donde te encuentras ahora. El cheque temblaba en mis manos. $8,500. Estaba de pie junto al mostrador de la cocina. La luz del atardecer entraba por la ventana sobre el fregadero, e intentaba calmar mi respiración. El estofado de carne estaba en el horno. Las zanahorias glaseadas se enfriaban en la estufa. Su comida favorita. Había pasado la tarde preparándolo, poniendo la mesa con los platos buenos, doblando las servilletas como solía hacerlo mi difunta esposa. Me dije a mí mismo que esto arreglaría las cosas entre nosotros. El pago del seguro había llegado esa mañana. Sabía de la deuda de la tarjeta de crédito. $6,200. Beatriz lo había mencionado hacía semanas, con la voz tensa por el estrés. Las comisiones de Héctor en el concesionario de autos habían sido bajas. Decidí en ese mismo momento que los ayudaría. ¿Para qué más era el dinero? Oí la camioneta de Héctor en la entrada. Mi pulso se aceleró. Ensayé las palabras en mi cabeza una vez más mientras sus llaves rascaban la cerradura. «Hola», grité, forzando la alegría en mi voz. «¿Buen día en el trabajo?» Héctor dejó caer su chaqueta en la silla. Apenas me miró. «Largo. La cena está casi lista. Hice ese estofado de carne que te gusta», gruñó, dirigiéndose al refrigerador. Beatriz salió del pasillo, con los brazos cruzados. Miró la mesa puesta, luego a mí. Algo brilló en su rostro. Saqué el cheque de mi bolsillo. Mis manos seguían temblando. «Sé que las cosas han estado difíciles para ustedes dos. Hoy recibí el pago del seguro y quiero ayudarlos con la tarjeta de crédito». Héctor se detuvo a medio camino de tomar una cerveza. Se giró lentamente. Por un momento ninguno de los dos habló. Entonces Héctor cruzó la cocina en 3 zancadas y me arrebató el cheque de la mano. Sus dedos se cerraron sobre él como una trampa. «Finalmente hiciste algo útil, viejo». Estudió la cantidad. Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. «Danos tu clave también. Necesitamos el resto para los gastos corrientes». Las palabras me golpearon mal. «¿El cheque es para la deuda?» Eso ya es más de. Yo decido qué es suficiente en esta casa ahora. Su voz se había vuelto plana, peligrosa. Sentí que mi pecho se oprimía. «Héctor, estoy tratando de ayudar, pero mis ahorros son». Él se acercó más. Podía oler el humo del cigarrillo en su camisa. «¿Sus ahorros?» «Vive bajo este techo porque se lo permitimos. Porque Beatriz sintió lástima de usted después de su pequeño accidente. Esta es mi casa». Mi voz salió más baja de lo que pretendía. «Mi nombre está en la escritura». Su mano salió disparada. El empujón me dio de lleno en el pecho. Me tambaleé hacia atrás. Mi talón se enganchó en la pata de la silla. El mundo se inclinó. Lancé mi brazo, tratando de agarrarme. Pero la gravedad fue más rápida. La esquina de la silla de la cocina golpeó mi rostro con un crujido que resonó dentro de mi cráneo. El dolor explotó sobre mi ojo. Caí al suelo con fuerza. Mi hombro absorbió el impacto, y luego sentí un calor corriendo por mi sien. Sabor a cobre en mi boca. La luz del techo nadaba. «Héctor». La voz de Beatriz atravesó el zumbido en mis oídos. La miré, parpadeando para quitarme la sangre del ojo izquierdo. Ella ayudaría. Tenía que hacerlo. Yo era su padre. Estaba parada en la entrada, con el rostro pálido, pero no se movía hacia mí. Miraba a Héctor, luego a mí, calculando algo. «Papá, tú te buscaste esto». Su voz era hielo. «¿Por qué provocas a Héctor? Solo dale lo que quiere». La sangre goteaba constantemente ahora, tibia contra mi mejilla. Presioné la palma de mi mano contra mi ceja y salió roja. Mi hombro palpitaba donde había aterrizado. El suelo de la cocina estaba frío bajo mis pies. «Beatriz», comencé, pero ella ya se estaba dando la vuelta. «Vamos», le dijo a Héctor. «Dejemos que se enfríe».
Héctor dobló el cheque y lo deslizó en su bolsillo. Me miró una última vez, y no había nada en sus ojos, ni remordimiento, ni preocupación, solo satisfacción. Salieron de la habitación juntos. Sus pasos se alejaron por el pasillo. Se cerró una puerta. Me quedé allí un momento, aturdido. El olor del estofado de carne se había vuelto empalagoso. La mesa cuidadosamente puesta se burlaba de mí desde mi posición en el suelo. La sangre se acumulaba en el hueco de mi clavícula, empapando el cuello de mi camisa. Lentamente, me levanté. Mis manos temblaban, todo temblaba. Me tambaleé hasta el baño. Encendí la luz y miré mi reflejo. El corte sobre mi ceja era profundo. Todavía sangraba libremente. Mi ojo ya comenzaba a hincharse. La sangre había corrido por el costado de mi cara, hacia mi cabello canoso, manchando mi cuello. A mis 64 años, parecía un anciano, roto. Me senté con fuerza en el borde de la bañera. El cheque se había ido. Mi dignidad se había ido. La cena que había hecho con amor se enfriaría y sería desechada. Presioné una toalla contra la herida, pero no hizo nada por el corte más profundo, el que no tenía nada que ver con mi cara. 35 años como bombero. 23 vidas salvadas. 3 condecoraciones al valor. Y no podía protegerme en mi propia casa. No podía protegerme de mi propia hija. La toalla en mi mano temblaba. La sangre se filtraba a través del algodón blanco, floreciendo como una flor terrible. A través de la puerta del baño, oí encenderse la televisión en la sala de estar. Risas enlatadas. El sonido de su velada continuando como si nada hubiera pasado. Como si yo no existiera en absoluto. Habían pasado 2 semanas. Estaba sentado a la cabecera de la mesa del comedor. El hematoma bajo mi ojo, ahora una paleta de púrpura y amarillo. Imposible de ocultar. Beatriz había decorado la habitación con hojas de otoño y velas gruesas. El efecto era casi convincente, casi festivo. Si ignorabas la tensión lo suficientemente densa como para ahogarte. Los últimos 14 días habían sido silenciosos. Beatriz y Héctor se movían por la casa como si yo fuera un mueble. Hablaban a mi alrededor, nunca conmigo. Comía mis comidas solo, limpiaba lo mío. Me quedaba en mi habitación o en el garaje. El hematoma había sido mi compañero constante, cambiando a través de tonos de violeta y verde antes de asentarse en este enfermizo amarillo púrpura que gritaba. ¿Qué había pasado aquí? Ahora teníamos invitados. Los amigos de Héctor, Sergio y Laura, una pareja de unos 30 años. Ambos vestidos demasiado casuales para la cena festiva con vaqueros y suéteres. Se sentaron frente a mí, mirando a todas partes excepto a mi cara. «El pavo se ve increíble», dijo Laura, su voz brillante y tensa. Héctor cortaba el pavo de pie en mi posición habitual en la cabecera de la mesa. Me había movido un asiento hacia abajo. Observé sus manos trabajar, el cuchillo deslizándose a través de la carne. Y no dije nada. Beatriz pasaba los platos con sonrisas practicadas. Estamos tan contentos de que pudieran venir. Significa mucho tener amigos alrededor de la mesa. Levanté mi vaso de agua. Mi mano estaba firme ahora. 2 semanas me habían dado tiempo para enterrar el temblor en lo más profundo, donde nadie pudiera verlo. Sergio alcanzó el puré de papas, y su mirada se posó en mi cara. Intentó apartar la vista rápidamente, pero vi el momento de reconocimiento, la pregunta formándose. «¿Qué le pasó en el ojo, Julián?». Lo preguntó con cuidado, como si se acercara a un animal herido. Parece que fue un buen golpe. La mesa se quedó en silencio. Los tenedores dejaron de moverse. Beatriz dejó la salsera con deliberada precisión. Le sonrió a Sergio. «Oh, papá se metió en un pequeño problema. Mi esposo tuvo que darle una lección. Pensó que todavía podía poner todas las reglas en esta casa». Mis dedos se apretaron alrededor de mi tenedor, el metal presionado contra mi palma. Héctor añadió su voz casual, como si discutiera el clima. El viejo necesitaba entender cómo funcionan las cosas ahora. Sergio y Laura intercambiaron una mirada, del tipo que decía que desearían no haber preguntado. Desearían no estar aquí. Su silencio llenó la habitación como humo. No dije nada. Me dolía la mandíbula de lo fuerte que la apretaba. El hematoma palpitaba al ritmo de mi pulso.
Las palabras de Beatriz me habían transportado 3 años atrás. Quisiera o no, había estado en el incendio del almacén de la calle Grant. La familia estaba atrapada en el segundo piso. El humo salía de cada ventana. Había subido la escalera. Los encontré acurrucados en una oficina trasera. Madre, padre, 2 hijos. Los saqué, uno por uno. El edificio había crujido. La madera crujía. Había llegado a la escalera cuando el suelo cedió bajo mi pie izquierdo. Caí unos 4 metros sobre barras de refuerzo y concreto. El impacto había destrozado 2 vértebras. El hospital, cirugía, fisioterapia que se sentía como una tortura. Las palabras del médico. Jubilación anticipada. Pagos por discapacidad. Movilidad limitada por el resto de mi vida. Beatriz me había visitado en la recuperación. Nos mudaremos contigo, papá, para ayudarte a recuperarte. No deberías estar solo. Esos primeros 6 meses, ella había sido la hija que recordaba. Cocinaba, me llevaba a las citas, me ayudaba a navegar el papeleo de la discapacidad y el seguro. Héctor había sido educado, incluso servicial, arreglando cosas por la casa. Luego, pequeños cambios. Papá, necesitamos usar tu tarjeta de crédito para la comida. Solo hasta que llegue la comisión de Héctor. Luego, papá, vamos a tener amigos. Tal vez podrías quedarte en tu habitación. Luego, papá, estamos haciendo algunos cambios en la casa. No te importa, ¿verdad? Había pensado que darles espacio y tiempo ayudaría, que la paciencia era amor. Había sido un tonto. Papá. La voz de Beatriz era aguda. Me trajo de vuelta al presente, a la mesa de la cena, a las caras incómodas de Sergio y Laura. Pasa la salsa. Se la entregué sin decir palabra. La comida se alargó. Héctor dominaba la conversación, contando historias sobre el concesionario, sobre sus números de ventas, actuando como anfitrión. En mi casa, en mi mesa. Sergio y Laura se reían cuando se suponía que debían hacerlo, pero sus sonrisas nunca llegaban a sus ojos. Papá, trata de parecer más festivo. Las palabras de Beatriz eran acero recubierto de azúcar. Estás arruinando la festividad con esa cara. Estoy bien, dije en voz baja. Solo cansado. Laura intervino, desesperada por cambiar de tema. El pavo es maravilloso. Beatriz, ¿cuál es tu secreto? Oh, todo está en la salmuera. Beatriz se lanzó a una explicación, y dejé que las palabras me bañaran. Héctor me miró a través de la mesa. Levantó ligeramente su copa de vino, un brindis privado, un recordatorio de quién había ganado. Sergio y Laura se fueron antes incluso de que se sirviera el postre. Pusieron excusas sobre un compromiso temprano, sobre otra obligación. Su alivio por escapar era palpable. Laura abrazó a Beatriz en la puerta. Sergio estrechó la mano de Héctor. Ninguno de los dos me miró. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me levanté. Estaré en el garaje. Por supuesto que lo estarás, dijo Beatriz a mi espalda. El garaje estaba frío. Noviembre en este estado del sur significaba temperaturas nocturnas que podían bajar más de 20 grados desde el máximo de la tarde. No encendí el calentador. El frío se sentía apropiado. Este era el único espacio que todavía era mío. Mis herramientas colgaban en tableros perforados, organizadas por tamaño y función. Mi banco de trabajo sostenía proyectos en varios estados de finalización. Una caja de madera estaba en el estante. La bajé. La abrí. Fotografías. Yo en mi uniforme de bombero, 20 años más joven. Todo el equipo en la estación de bomberos, con los brazos alrededor de los hombros de los demás. Ceremonias de premiación. Apretones de manos con el alcalde. Un recorte de periódico amarillento por los bordes. Bombero local salva a familia de 4. Mi certificado de servicio colgaba en la pared. 35 años, 3 condecoraciones al valor. Los números que había contado en mi cabeza. 23 vidas salvadas a lo largo de mi carrera. 23 personas que se fueron a casa con sus familias porque corrí hacia el peligro en lugar de alejarme de él. Me senté en el banco de trabajo. Las fotografías esparcidas ante mí. Había salvado a extraños. Había sacado a niños de edificios en llamas. Había sacado a gente de accidentes automovilísticos y estructuras colapsadas. Y ahora no podía salvarme de mi propia hija y su esposo.
Mis hombros temblaban, pero no de frío, tampoco de lágrimas, de algo más, algo que se había estado acumulando durante 2 semanas mientras me sentaba en mi habitación, silencioso, invisible, mientras ellos vivían en mi casa y gastaban mi dinero y me trataban como si no fuera nada. Algo tiene que cambiar. El pensamiento fue cristalino. No puedo vivir así. La ventana del garaje reflejaba mi imagen. Vidrio oscuro, cielo más oscuro más allá. El hematoma todavía era visible en la luz tenue. Pero fueron mis ojos los que llamaron mi atención. Se veían diferentes, más duros, como si algo hubiera cambiado detrás de ellos mientras no prestaba atención. Miré al hombre en el cristal por un largo momento. Luego reuní las fotografías y las volví a poner en la caja, cuidadosa, deliberadamente, como preparándome para algo. Las luces de la casa seguían encendidas cuando miré hacia las ventanas de la cocina. Podía ver a Beatriz moviéndose adentro, limpiando, viviendo su vida en mi hogar. No por mucho más tiempo, pensé. Algo en mi pecho se había solidificado. Había pasado de ser dolor a ser algo más frío e infinitamente más paciente. Apagué la luz del garaje y me quedé allí en la oscuridad, mirando mi casa como si la estuviera viendo por primera vez. O tal vez por última vez como el hombre que solía ser. A principios de diciembre llegaron las mañanas frías y una nueva vigilancia. Me sentaba en mi silla de la sala con el periódico desplegado ante mí, pero mis ojos seguían a Beatriz en lugar de los titulares. Se movía por la cocina con el teléfono pegado a la oreja, bajando la voz cuando notaba que la observaba. Algo había cambiado en mí desde esa noche en el garaje. Ya no era el hombre que esperaba pasivamente el siguiente golpe. El hematoma se había desvanecido hacía semanas, pero a veces me encontraba tocando el lugar. Un recordatorio, un catalizador. Durante días, había estado notando cosas que antes había pasado por alto. El correo desaparecía del buzón antes de que pudiera revisarlo. Cartas de bufetes de abogados que vislumbraba en las manos de Beatriz, pero que nunca volvía a ver. Cuando sonaba el teléfono, ella filtraba las llamadas. Cuando entraba en una habitación, las conversaciones se detenían a mitad de la frase. Pensaban que estaba ajeno, roto. Estaban equivocados. Esa tarde me moví por el pasillo hacia el baño. La voz de Héctor llegaba desde la habitación de invitados que había convertido en oficina. Estaba al teléfono, con la puerta entreabierta. Su tono era casual, conspirador. Me congelé. Mi entrenamiento de bombero se activó. Evaluar antes de actuar. Me pegué a la pared, controlando mi respiración, escuchando. Sí. Avanzamos con la declaración de incapacidad. Las palabras de Héctor llegaron claras y agudas. El viejo no tiene idea. La tutela es la forma más limpia. Una vez hecho, controlamos todo, incluida la casa. Una fría comprensión me invadió. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. El abogado dice que toma unos 6 meses si documentamos adecuadamente, continuó Héctor. La casa vale al menos $380,000. Mi esposa merece esa seguridad después de aguantarlo. La manija de la puerta giró. Me moví rápidamente, entrando al baño, tirando de la cadena, estableciendo mi presencia en otro lugar. Cuando salí, Héctor estaba en el pasillo, con el teléfono guardado, luciendo satisfecho, tomando muchos descansos para ir al baño estos días. Viejo, me rozó al pasar, golpeando mi hombro con el suyo. Regresé a la sala de estar, me senté en mi silla, miré a la nada. Tutela. La palabra resonaba en mi cráneo. No solo estaban robando mi dinero, planeaban despojarme de mis derechos legales, declararme incompetente, convertirme en un pupilo del Estado, su pupilo. Esa noche, yacía en la cama, escuchando la casa asentarse. Alrededor de las 2 de la mañana, los ronquidos de Héctor llegaron a mi habitación a través de las delgadas paredes. La respiración de Beatriz se había vuelto constante horas antes. Me levanté, me moví a través de la oscuridad con el silencio de la práctica. La puerta de la habitación de invitados estaba cerrada, pero no con llave. ¿Su arrogancia? Nunca pensaron que me atrevería. Usé la linterna de mi teléfono, manteniendo el haz estrecho y bajo. El escritorio estaba desordenado con papeles y carpetas. Una llamó mi atención: planificación financiera, escrito con la pulcra letra de Beatriz. Dentro, los documentos contaban una historia de traición calculada.
Borrador de petición de tutela. El demandado no puede administrar sus asuntos financieros debido a un declive cognitivo. Notas escritas a mano en los márgenes. El doctor Morrison testificará sobre el declive. Un nombre que no reconocí. Un médico que planeaban usar como testigo falso. Valoración de la propiedad. Casa valorada en $385,000. Información de contacto. Abogado Daniel Cruz. Se especializa en casos complejos de tutela. Cronograma garabateado en una nota adhesiva amarilla. Presentar petición en febrero. Audiencia en mayo. Control para el verano. Mis manos temblaban mientras fotografiaba cada página con mi viejo teléfono plegable. La cámara era rudimentaria, pero el flash era silencioso. Tomé múltiples fotos de cada documento, asegurándome de que cada palabra fuera legible. El almacenamiento del teléfono se llenó con evidencia de su conspiración. Volví a colocar todo exactamente como lo había encontrado. Los ángulos importaban. La posición importaba. No podían saber que había estado allí. De vuelta en mi habitación, me senté en el borde de la cama. Dormir era imposible. El alcance de su plan me oprimía como humo en una habitación en llamas. Para el verano, querían que me declararan incompetente. Incapaz de votar. Incapaz de administrar dinero. Incapaz de tomar decisiones médicas. Una no persona legal en mi propia vida. La mañana llegó eventualmente. Hice café. Actué normal. Beatriz apareció alrededor de las 8, ya vestida. ¿Vas a salir?, preguntó sin levantar la vista de su teléfono. Órdenes del médico. Necesito seguir moviéndome. El dolor de espalda empeora si me siento demasiado tiempo. Ella saludó con desdén. Bien. Solo vuelve para la cena. Tenemos invitados. Conduje hasta la sucursal principal de la Biblioteca Pública Central. La elección fue deliberada. Computadoras públicas significaban ningún rastro digital en casa. Ningún historial con el que pudieran tropezar. Encontré una terminal en un rincón tranquilo, lejos del tráfico principal. Mis búsquedas fueron metódicas. Leyes de abuso de ancianos del Estado, tutela en el Estado. Derechos de propiedad, ancianos. Lo que encontré me heló la sangre. Los servicios de protección de adultos del Estado tenían fuertes protecciones para los adultos vulnerables, pero la tutela podía despojarme de todos los derechos que tenía. Una vez que un juez la concedía, la reversión era casi imposible. Estaría atrapado en una jaula legal, viendo a extraños tomar cada decisión sobre mi vida. Investigué los procedimientos de desalojo, los derechos de propiedad, el cambio de testamentos. La ley ofrecía protección, pero solo si actuaba primero. Si presentaban la petición antes de que yo asegurara mi posición, pasaría el resto de mi lucha a la defensiva, ya etiquetado como incapacitado. La ventana de oportunidad era estrecha. Habían dicho febrero para presentarla. Eso me daba semanas, tal vez 2 meses. Busqué abogados de derecho de la tercera edad en la ciudad. Escribí nombres y números de teléfono en un papel. A la antigua, nada digital que pudieran rastrear. Pasaron 3 horas antes de que mirara el reloj. Reuní mis notas, cerré sesión en la computadora. Caminé de regreso a mi auto. Me senté en el estacionamiento por un largo momento, con el motor apagado, mirando la fachada de ladrillo de la biblioteca. Luego miré las llaves de mi casa en mi mano. Llaves de una casa que había pagado con 35 años de correr hacia incendios mientras otros huían. Una casa que planeaban robarme a través de la manipulación legal. El viejo Julián se habría paralizado, herido, incrédulo de que su hija pudiera hacer esto. El nuevo Julián sentía algo diferente, una claridad fría. Había pasado mi carrera evaluando peligros, haciendo planes, ejecutándolos bajo presión. Este era el mismo conjunto de habilidades. Un tipo diferente de incendio, pero un incendio al fin y al cabo. Encendí el auto y conduje a casa. Cuando entré en el camino de entrada, miré la casa, mi casa, con nuevos ojos. Estaban adentro, planeando su campaña, haciendo sus llamadas, consultando a su abogado. Pensaban que estaban jugando un juego que yo no entendía. Estaban equivocados. Salí del auto. Me paré un momento en la entrada. El sol de invierno se sentía cálido en mi cara. Caminé hacia la puerta principal, con la llave lista. Beatriz me encontró en el pasillo. ¿Dónde has estado todo el día?
Estuviste fuera por horas, solo haciendo algo de ejercicio. Mantuve mi voz suave. El aire fresco despeja la cabeza. Me siento mejor de lo que me he sentido en semanas. Me estudió por un momento, sospechosa pero sin encontrar nada. Como sea, la cena es a las 6. Fui a mi habitación, cerré la puerta. Me senté en la cama con mi teléfono revisando las fotos de sus documentos. Evidencia, cronograma, nombres. Me enseñaron algo importante. Golpea primero o pierde todo. Miré los nombres de los abogados que había escrito. Mañana comenzaría a hacer llamadas. Esta noche les dejaría pensar que estaban ganando. Para principios de enero, había establecido una rutina. Cada mañana, después del desayuno, anunciaba mi caminata saludable y salía de casa. Beatriz apenas levantaba la vista. Bien, quería ser predecible, ignorable, inofensivo. Las últimas semanas, había estado documentando todo, cada cargo a mi tarjeta de crédito que no había autorizado, cada comentario despectivo, cada violación de límites, construyendo mi caso pieza por pieza, cuidadoso y metódico. La caminata de hoy me llevó por la avenida principal. La mañana estaba fría para la ciudad, a mediados de los 40 grados Fahrenheit. Pero el sol estaba subiendo, prometiendo calor. Pasé junto a tiendas que apenas abrían, cafés que ponían carteles en la acera. Actividad. La vida continuaba para las personas que no estaban atrapadas en sus propias casas. Una cafetería llamó mi atención. El café del amanecer en letras pintadas a mano sobre la puerta. Una luz cálida se derramaba por las ventanas. Podía ver gente adentro. Una mujer detrás del mostrador, riéndose de algo que un cliente dijo. Dudé en la acera. ¿Debería interactuar con la gente? ¿Arriesgarme a exponerme? ¿Y si hacían preguntas que no podía responder sin revelar mi situación? Pero necesitaba esto. Necesitaba normalidad. Necesitaba recordar cómo se sentía existir en el mundo como persona, no como un objetivo. Empujé la puerta. El olor me golpeó primero. Pasteles frescos y granos de café tostado. Sillas desparejadas agrupadas alrededor de mesas pequeñas. Arte local cubría las paredes, colorido y sin pulir. Real. Una joven escribía en una computadora portátil en un rincón. Una pareja mayor compartía un croissant junto a la ventana. La mujer detrás del mostrador me sonrió. 60 y tantos, cabello plateado recogido, confiada en sus movimientos. ¿Qué le puedo ofrecer? Café, solo negro. Una elección audaz. Enseguida, pagué. Llevé mi taza a un asiento junto a la ventana. Calenté mis manos en la cerámica. Miré la calle afuera sin verla realmente. Mi mente estaba en febrero, en la presentación de la petición, en el nombre del Dr. Morrison en ese documento. Se acercaron pasos. La mujer del mostrador estaba junto a mi mesa con una cafetera. ¿Relleno? Parece que podría usarlo. Miré mi taza aún llena. Luego su cara. No se estaba burlando de mí. Su expresión era amable pero directa. He sido dueña de este lugar 12 años, continuó. Aprendes a leer a la gente. Tienes esa mirada. ¿Qué mirada? Mi voz salió cautelosa. La que dice que llevas algo pesado. Señaló la silla frente a mí. No es de mi incumbencia, por supuesto, pero este es un buen lugar para dejar las cosas por un minuto. Debería haberla evadido. Debería haber sonreído, agradecido y haberla despedido. En cambio, me oí decir, problemas familiares. Ella asintió, no presionó, no curioseó, comenzó a alejarse. Luego se volvió. Yo también tuve problemas familiares una vez. Casi lo pierdo todo por eso. Le diré lo que aprendí si quiere oírlo. Algo en su tono, no intrusivo, solo presente. Me hizo señalar la silla. Se sentó. Hace 5 años, mi hijo decidió que yo era demasiado vieja para dirigir este lugar. Su voz era práctica, pero el dolor parpadeaba debajo. Dijo que estaba decayendo, tomando malas decisiones. Intentó obtener mi tutela, apoderarse de mi negocio. Dejé mi taza con cuidado. ¿Tutela? Tenía deudas, apuestas. Pensó que la cafetería de mamá podría ser su cajero automático. Miró alrededor de su negocio, evidencia de supervivencia. La batalla legal tomó 2 años. Me costó $40,000. Gané, pero apenas. ¿Qué pasó con su hijo?
No he hablado con él desde entonces. La peor parte no fue el dinero. Fue darme cuenta de que mi propio hijo me veía como un recurso, no como una persona. La palabra golpeó profundamente. Me quedé muy quieto. Mi mayor error. Elena se inclinó hacia adelante. Esperé. Dejé que él diera el primer paso. Presentara papeles. Me pusiera a la defensiva desde el principio. Si hubiera actuado primero, asegurado mis activos, documentado su abuso, obtenido ayuda legal de inmediato, habría sido mucho más simple. Me miró directamente. Supongo que sus problemas familiares son similares. El momento se alargó. Tomé una decisión. Mi hija, su esposo, viven en mi casa. Los oí planear presentar una solicitud de tutela. En febrero. ¿Saben qué los oyó? No. Bien. Se levantó. Desapareció detrás del mostrador. Regresó con una tarjeta de presentación, gastada por el uso, con los bordes suaves. Ricardo Morales, abogado de derecho de la tercera edad. Él me salvó. Tomé la tarjeta como si estuviera hecha de algo precioso. Frágil. Conoce las leyes de protección de ancianos del Estado al dedillo. Más importante aún, cree que las personas mayores tienen derecho a defenderse. Hizo una pausa. No es barato, pero vale la pena. Y hace planes de pago. Me quedan algunos ahorros. Si no los han encontrado todos todavía, pensé, pero no lo dije. Documente todo, dijo Elena con firmeza. Cada vez que tomen su dinero sin preguntar, escríbalo. Fecha, cantidad, lo que dijeron, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, obtenga copias de todo. Necesitará evidencia. Saqué el pequeño cuaderno que había comenzado a llevar. Escribí sus palabras. ¿Y Julián? Había aprendido mi nombre en algún momento de nuestra conversación. No les deje saber que se está preparando. El elemento sorpresa es su mayor ventaja. Gracias. Las palabras se sentían inadecuadas. ¿Por qué me ayuda? Ni siquiera me conoce. Su sonrisa era triste, pero cálida, porque sé lo que es sentirse solo en tu propia vida. Y porque desearía que alguien me hubiera ayudado antes. Me quedé otra hora. Hablamos de cosas que no tenían nada que ver con batallas legales. Sus años construyendo el negocio, los cambios de la ciudad, pequeñas observaciones sobre la vida. La primera conversación real que había tenido en meses. Me trató como a una persona que tenía pensamientos dignos de ser escuchados. Cuando finalmente me levanté para irme, me acompañó a la puerta. Vuelva cuando quiera. El café corre por cuenta de la casa para los compañeros sobrevivientes. Todavía no he sobrevivido. Lo harás. Ya has empezado. Esa es la parte más difícil. Caminé de regreso a mi casa, con la tarjeta segura en mi bolsillo. Mi mente trabajaba a través de los pasos. Llamar al abogado, reunir más documentos, prepararme para moverme primero, en lugar de reaccionar. Por primera vez desde la cena familiar, sentí algo además de temor, posibilidad. Ya no estaba solo, tenía una aliada, recursos, una amiga que entendía. La guerra no había terminado, pero ya no estaba desarmado. Mi casa apareció adelante. La camioneta de Héctor en la entrada. Toqué la tarjeta en mi bolsillo. Respiré hondo. Empujé la puerta principal. Beatriz levantó la vista de su teléfono. Larga caminata. Se sintió bien estirar las piernas. Me dirigí a mi habitación. Pasé junto a ella. Pasé junto a Héctor en el sofá. Creo que seguiré haciéndolo. En mi habitación, cerré la puerta. Saqué la tarjeta. Leí el nombre de nuevo. Ricardo Morales. Abogado de derecho de la tercera edad. Déjalos pensar que están ganando, pensé. Déjalos creer que solo estoy siguiendo los movimientos, dando paseos sin rumbo, desvaneciéndome en la irrelevancia. Apenas estoy empezando. Principios de febrero trajo decisiones que no podían posponerse. Me senté en mi auto frente a un modesto edificio profesional en una calle comercial. Motor apagado. Una carpeta de manila gruesa con evidencia en el asiento del pasajero. La fachada del edificio no tenía nada de especial. Estuco beige. Pequeño estacionamiento. Oficinas en el segundo piso con nombres grabados en las ventanas. Había llamado 3 días antes. Hice la cita bajo el nombre de Julián Grant. Cauteloso, cuidadoso.
Hoy marcaba la línea que cruzaría de recopilar información a tomar medidas. Revisé la carpeta una vez más. Fotos de los documentos de tutela que había encontrado en la oficina de Héctor. Extractos bancarios que mostraban $3,400 en cargos no autorizados a sitios de póker en línea. El informe médico de mi visita a la sala de emergencias de noviembre, documentando la lesión sobre mi ojo. Todo organizado, etiquetado, fechado. 35 años había corrido hacia edificios en llamas. Nunca sentí un miedo como este. Pero también sentí algo más. Claridad. Propósito. El mismo enfoque que me invadía cuando sonaba la alarma y todos los demás huían. Recogí la carpeta y salí del auto. Cada paso por el estacionamiento se sintió trascendental. Entré al edificio. Pasé el ascensor. Tomé las escaleras en su lugar. Necesitaba el tiempo para componerme. Centrar mis pensamientos. Segundo piso. Puerta a la derecha. Ricardo Morales, abogado, derecho de la tercera edad y planificación patrimonial. La empujé. La recepcionista, una mujer de unos 30 años con movimientos eficientes, levantó la vista. «Señor Grant, el señor Morales lo está esperando». Me condujo por un corto pasillo hasta una oficina. Ricardo Morales se puso de pie cuando entré. Finales de los 40, tal vez principios de los 50. Canas entre el cabello oscuro. Traje profesional, pero rostro accesible. Su escritorio estaba organizado, pero no estéril. Fotos de lo que parecían ser hijos adultos. Una taza de café con el abogado más o menos bueno del mundo impreso en ella. Nos dimos la mano. Su agarre fue firme. Elena llamó, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. «Habla muy bien de usted. Por favor, siéntese». Me senté. Coloqué la carpeta sobre el escritorio entre nosotros. «No estoy seguro de por dónde empezar», admití. La vulnerabilidad en mi voz me sorprendió. «Comience con lo que lo trajo aquí». Así que lo hice. Mi hija, su esposo, viviendo en mi casa, sin pagar alquiler. La conversación telefónica que escuché sobre la tutela. Los documentos que encontré en medio de la noche. Abrí la carpeta. Expuse las fotos de su borrador de petición. El cronograma que habían garabateado en notas adhesivas. La información de contacto del abogado. Morales examinó cada una cuidadosamente, su expresión cambiando de interés profesional a preocupación. Luego los extractos bancarios. Cargos que nunca había autorizado, dinero desapareciendo mientras yo pagaba por todo lo demás. Finalmente, el informe médico, la lesión del empujón de Héctor, la documentación de la violencia. Morales tomó notas en un bloc legal amarillo. Hizo preguntas aclaratorias. Su voz se mantuvo nivelada, pero su bolígrafo presionaba más fuerte sobre el papel a medida que se desarrollaba la historia. «¿Cuándo planean presentar la solicitud?», preguntó. Mencionaron febrero. Miró el calendario en su escritorio. «Entonces estamos justo a tiempo». Dejó su bolígrafo. «Ha hecho un excelente trabajo preliminar, señor Grant. La mayoría de la gente viene a mí después de que se ha presentado la petición. Usted está por delante». Eso debería haberse sentido como una victoria. No lo fue. Se sintió como la confirmación de que la pesadilla era real. Morales se reclinó en su silla. «Voy a recomendar una estrategia de 3 partes. Primero, cambiamos su testamento de inmediato. No esperaba eso. ¿Mi testamento? Ahora mismo, asumo que su hija es la principal beneficiaria. Es la única. Entonces, si algo le sucede antes de que aseguremos su posición, ella se queda con todo. Eso le da un motivo para esperar. O peor. Dejó que eso se asentara. Creamos un nuevo testamento. Le dejamos el mínimo obligatorio según la ley del Estado. Unos $50,000. El resto va a una organización benéfica de su elección». La idea me revolvió el estómago. ¿Una organización benéfica? O cualquier otra persona que elija. El punto es eliminar su incentivo financiero. Lo pensé. El Fondo de Ayuda de los Bomberos de la ciudad. Quiero que ayude a las personas que realmente salvan vidas. Morales tomó nota. Buena elección. Segunda parte. Poder notarial para atención médica y finanzas. Necesita a alguien de confianza para tomar decisiones si realmente no puede hacerlo. De lo contrario, el tribunal nombra un tutor. Probablemente su hija.
Tengo a alguien. Elena. Él asintió con aprobación. Excelente. Alguien sin interés financiero en su muerte. Eso es crucial. Hizo una pausa. La tercera parte es la más difícil. Preparamos los papeles de desalojo. La palabra golpeó como agua fría. ¿Desalojo? ¿Es mi hija? El rostro de Morales se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. Ellos ya tomaron su decisión cuando decidieron quitarle todo. La única pregunta es si usted tomará la suya. Me quedé con eso. El peso de ello. La finalidad. ¿Cuánto tiempo tomaría el desalojo? Mi voz era más baja de lo que pretendía. La ley del Estado requiere un aviso de 30 días para los ocupantes sin contrato de arrendamiento, si se niegan a irse. La ejecución judicial agrega otros 30 a 60 días. ¿Puedo esperar para tomar esa decisión? Sí. Pero el papeleo debe estar listo. Cuando lo necesite, lo necesitará rápido. Lo miré. A este extraño que me ofrecía ayudarme a desalojar a mi propia hija de la casa en la que la había criado. Hágalo. Todo. Prepare los papeles de desalojo también. ¿Está seguro? Estoy seguro. Necesito protegerme. Debería haberlo hecho hace meses. Comenzó el papeleo. Acuerdo de retención. Documentos iniciales. Costos discutidos. $5,000 de anticipo. $1,500 para la preparación del testamento. $800 para los documentos de poder notarial. Un total de $7,300 para empezar. Los costos judiciales, si escalaba, podrían sumar otros $15,000 a $25,000. Podía pagarlo. Apenas. Pero podía. Firmé con mano firme. Manos de bombero. Entrenadas para no temblar en crisis. Morales se puso de pie cuando terminamos. Extendió su mano de nuevo. Está haciendo lo correcto. Protegerse a sí mismo no es traición. Asentí, pero las palabras no aliviaron el peso en mi pecho. Salí de su oficina y conduje a casa. Mi mente procesando todo. Estrategia legal. Costos. Cronograma. La maquinaria de protección poniéndose en marcha. Cuando entré en mi camino de entrada alrededor de las 2 de la tarde, el auto de Héctor estaba allí. En casa inusualmente temprano. Entré por la puerta principal. Cauteloso, Héctor estaba en la sala de estar, caminando de un lado a otro. Su energía era agitada, agresiva. Cuando me vio, su rostro se contrajo. ¿Dónde diablos has estado? Mantuve la calma. Cita con el médico. ¿Por qué? ¿Su cheque de pensión? Llega con 2 días de retraso. ¿2 días? ¿Cómo se supone que planifique algo cuando ni siquiera puede recibir su dinero a tiempo? Lo absurdo de esto me golpeó como un golpe físico. Mi cheque de pensión. Mi dinero. Tenemos facturas, viejo. Sus retrasos nos cuestan. Beatriz apareció desde la cocina, uniéndose al ataque. Papá, necesitas llamarlos mañana. Esto es inaceptable. Los miré a ambos. Mi hija y su esposo de pie en mi sala de estar, reprendiéndome porque mi cheque de pensión que financiaba su vida llegaba 2 días tarde. Algo se cristalizó. El último fragmento de duda se evaporó. Me encargaré, dije con calma. Sin revelar nada, caminé hacia mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en la cama y saqué la tarjeta de presentación de Morales, dándole vueltas en mis manos. Esto era necesario. Me habían demostrado quiénes eran, una y otra vez. Ahora era el momento de mostrarles quién era yo todavía. Tomé mi teléfono y marqué el número de Elena. Respondió al segundo timbrazo. Julián, ¿cómo te fue? Me reuní con el abogado, dije. Necesito pedirte algo importante. Una semana después, estaba sentado frente a Elena en la oficina de la notaria Luisa Morales. Una mesa de conferencias entre nosotros cubierta con documentos que cambiarían todo. Cuando había llamado a Elena ese día después de reunirme con Morales, ella había aceptado de inmediato. Por supuesto que lo haré, había dicho. Para eso están los amigos. Ahora lo estábamos haciendo oficial. Luisa Morales era una mujer de unos 45 años, eficiente y precisa. Arregló los documentos en orden, explicando cada uno con el cuidado formal que requería la ley. Este nuevo testamento designa al Fondo de Ayuda de los Bomberos de la ciudad como beneficiario principal, dijo,
tocando la primera pila de papeles. Su hija recibe el mínimo obligatorio según la ley del Estado, $50,000 en efectivo. Esta estructura evita una impugnación exitosa basada en la desheredación completa. Miré las palabras, mi casa, la que había pagado con décadas de mi vida, iría a ayudar a otros bomberos. Beatriz recibiría $50,000. No era nada, pero no era lo que ella había planeado. Los documentos de poder notarial autorizan a Lazra, Elena, a tomar decisiones médicas y financieras solo si usted realmente no puede hacerlo por sí mismo, continuó Luisa. Esto evita la tutela designada por el tribunal. Elena se sentó a mi lado, su presencia firme. Se había vestido profesionalmente para esto, un sencillo vestido azul marino, su cabello plateado recogido. Me miró y vi comprensión en su rostro. Sabía lo que esto costaba. ¿Está listo?, preguntó Luisa. Tomé el bolígrafo. Firmé mi nombre en el testamento. Luego en el poder notarial de atención médica. Luego en el poder notarial financiero. Mi mano se mantuvo firme en cada firma. Elena firmó su aceptación de los deberes del poder notarial. Su firma era más pequeña que la mía. Cuidadosa, Luisa notarizó cada documento, aplicando su sello con precisión practicada. El sonido del sello, ese golpe decisivo, se sintió final, irrevocable. El proceso tomó 45 minutos. Cuando terminamos, Luisa recogió los originales firmados. Estos son ahora legalmente vinculantes. Se archivarán copias con su abogado y en los registros del condado. Me entregó un gran sobre negro, grueso con papeles. Sus copias, manténgalas seguras. El sobre negro pesaba en mis manos. Salimos de la oficina juntos. Afuera, Elena tocó mi brazo. ¿Un café? Deberíamos hablar. Condujimos por separado al café del amanecer. Dentro de su cafetería, nos preparó café a ambos y nos sentamos en una mesa de rincón, lejos del puñado de otros clientes. Sostenía el sobre negro, incapaz de soltarlo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Elena suavemente. Como si acabara de sacar a mi hija de mi vida. Te protegiste a ti mismo. Hay una diferencia. ¿La hay? La miré. Nunca perdonará esto. Ella tomó su decisión cuando dejó que él te lastimara. Tú estás tomando la tuya ahora. Miré mi café, el vapor subiendo, el calor que no podía sentir del todo. ¿Cuándo se lo dirás?, preguntó Elena. Todavía no. Morales dice que si lo sabe ahora, impugnará el testamento. Afirmará que yo era incompetente cuando lo firmé, que fui coaccionado o estaba confundido. Entonces, ¿cuándo? Cuando esté listo. Cuando sea el momento adecuado. Elena extendió la mano sobre la mesa y tocó mi mano. Solo por un momento. No estás solo en esto. Asentí. No podía hablar. Al atardecer, conduje a casa. El sobrenegro fue directamente al garaje, a mi caja de herramientas cerrada bajo llave, enterrado bajo equipo viejo, asegurado, oculto. Entré a la casa por la puerta trasera. La atmósfera me golpeó de inmediato. Tensión lo suficientemente espesa como para ahogarte. Héctor estaba en la cocina, su energía enrollada y peligrosa. Beatriz me rodeaba cerca, ansiosa de una manera que no había visto antes. Héctor me vio. Necesitamos hablar. Ahora, dejé mis llaves en el mostrador. ¿Sobre qué? Sobre esta casa. Sobre seguridad. Sobre el futuro de mi familia. No nuestra familia. Mi familia. El lenguaje posesivo fue deliberado. Beatriz dio un paso adelante. Papá, hemos estado pensando. Héctor tiene razón. Necesitamos protección legal. Héctor sacó papeles de su bolsillo trasero. Formularios preimpresos claramente preparados de antemano. Quiero que firme esto. Propiedad conjunta. Esta casa se vuelve nuestra juntos. Simple. Los puso sobre la mesa de la cocina. Formularios de transferencia de escritura. Acuerdos de tenencia conjunta. Habían planeado esta emboscada. Miré los papeles sin tocarlos. Estos son documentos legales. Necesitaría que un abogado los revise. No se necesita un abogado para asuntos familiares, dijo Héctor secamente. Cualquier documento que afecte la propiedad de la propiedad necesita revisión legal. Su rostro se oscureció. ¿No confía en nosotros? No se trata de confianza. Se trata de ser cuidadoso.
Beatriz intentó un enfoque diferente. Papá, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿qué han hecho? Mantuve mi voz nivelada. Específicamente. Ella vaciló. Vivimos aquí. Te ayudamos. Nos encargamos de las cosas. Viven gratis en mi casa. Yo pago todas las facturas. ¿De qué se encargan exactamente? Héctor se acercó más, invadiendo mi espacio, tratando de intimidar. Viejo, está cometiendo un error. Tal vez, mantuve mi posición, pero es mi error cometerlo. Mi casa, mi nombre en la escritura. Por ahora. La amenaza quedó suspendida en el aire entre nosotros. Recogí los papeles. No voy a firmar nada hoy. No me siento bien. No puedo tomar decisiones importantes cuando no estoy en mi mejor momento, usando su propia estrategia contra ellos. La afirmación de deterioro. El rostro de Héctor se enrojeció. Está jugando. Estoy siendo cuidadoso. Órdenes del médico. No estresarme. Beatriz intentó de nuevo. Papá, esto es importante. Entonces puede esperar hasta que me sienta mejor. Unos días no importarán. Tomé los papeles conmigo. Salí de la cocina antes de que pudieran discutir más. Caminé a mi habitación y cerré la puerta con llave. Un pequeño acto de límite. Pegué mi oído contra la puerta. Sus voces llegaban desde la cocina. Está ganando tiempo, dijo Héctor. ¿Sabe algo? No puede saberlo. Hemos sido cuidadosos. Entonces, ¿por qué no firma? Se nos acaba el tiempo. Tus deudas no son problema de mi padre. Lo son si perdemos la casa. Algo se estrelló. Vidrio rompiéndose. La ira de Héctor desatada. Me aparté de la puerta. Me senté en mi cama. Saqué mi cuaderno y escribí todo. Fecha. Hora. Lo que habían exigido. Lo que habían amenazado. Evidencia. Luego fotografié los papeles de transferencia de escritura con mi teléfono. Cada página. Cada línea de texto. Prueba de su intento de coerción. Envié las fotos al correo electrónico de Morales desde mi teléfono. Luego le envié un mensaje de texto. Intentaron forzar la transferencia de la escritura hoy. Documentos adjuntos. ¿Qué sigue? Su respuesta llegó en minutos. No firme nada. Continúe documentando. Es posible que necesitemos los papeles de desalojo antes de lo planeado. Me quedé allí sentado sosteniendo mi teléfono. El sobrenegro estaba en el garaje. Bajo llave. El testamento estaba firmado. El poder notarial estaba ejecutado. La evidencia se estaba acumulando. El tiempo era mi arma ahora. Cada día que presionaban, creaban más pruebas de sus intenciones. Cada demanda, cada amenaza, cada acto de intimidación iba a mi cuaderno y a mi teléfono. Miré los papeles de transferencia de escritura en mi regazo. Pensé en las palabras de Héctor. Por ahora. Tienes razón, pensé. El tiempo se acaba. Solo que no para mí. Abril llegó con una frialdad que no tenía nada que ver con el clima. La casa se sentía diferente ahora. Territorio hostil donde me movía con cuidado, cuidando mi espalda. Beatriz y Héctor habían notado el cambio en mí. Las negativas, los límites, la resistencia silenciosa. No les gustaba, y podía sentirlos observar, calcular, preparar su respuesta. Comenzó con pequeñas cosas que casi pasé por alto. Beatriz en su teléfono constantemente. Conversaciones que se detenían en el momento en que entraba en una habitación. Luego noté que tomaba fotografías. Mi cama deshecha. Platos dejados en el fregadero. Desorden aleatorio en el suelo de la sala. Pero algo estaba mal. Una tarde observé desde el pasillo cómo movía artículos de mi habitación. Ropa, papeles, efectos personales. Y los esparcía por la sala. Luego dio un paso atrás. Sacó su teléfono y fotografió el desorden escenificado. Cambió el ángulo. Tomó varias fotos más. Estaba fabricando evidencia. Durante la siguiente semana, el patrón se hizo claro. Me hacía preguntas mientras grababa en su teléfono. Preguntas capciosas diseñadas para hacerme sonar confundido. Papá, ¿en qué año estamos? Papá, ¿quién es el presidente? Di respuestas vagas y evasivas, negándome a jugar su juego. Documentaba mi silencio como confusión. Ya no solo robaban mi dinero, intentaban robar mi credibilidad. Comencé mi propia documentación.
Tomé fotos de las habitaciones antes de que pudiera escenificarlas. Anoté las marcas de tiempo. Construí un registro paralelo. Entonces llegó la llamada telefónica que lo cambió todo. Estaba en mi habitación cuando sonó mi celular. El gerente del Banco Nacional. Señor Julián, necesitamos verificar. ¿Intentó agregar a alguien a su cuenta hoy? Mi pulso se aceleró. No, estoy en casa. ¿Qué pasó? Un hombre vino con una autorización de firma. Afirmó estar agregando un titular de cuenta conjunto, pero la firma parecía cuestionable. Y usted no estaba presente. La ley del Estado requería que ambas partes estuvieran presentes para la designación de cuenta conjunta. Notariado. El intento había fallado, pero había sucedido. ¿Quién intentó hacer esto? Un tal señor Héctor. Dijo que era su yerno, que usted le había pedido que se encargara. Agua helada por mis venas. Falsificación. Fraude financiero. Delito federal. Le di las gracias. Colgué. Inmediatamente documenté la llamada. Luego llamé a Morales. Acaban de intentar falsificar mi firma en el banco. Una pausa. Eso es un delito grave. ¿El banco presentó un informe? Se negaron. Asunto de familia, dijeron. Pero lo documentaron. Obtenga una copia de esa documentación. Esto fortalece considerablemente nuestra posición. Me di cuenta de algo mientras colgaba. Se estaban desesperando, cometiendo errores, dejando rastros. La semana siguiente, la señora Elena me detuvo en mi caminata matutina. Vivía 2 casas más abajo. Me conocía desde hacía 15 años. Su expresión era incómoda, preocupada. Julián, ¿cómo te sientes? Estoy bien, Elena. ¿Por qué? Bueno. Héctor mencionó que has estado teniendo algunas dificultades. Problemas de memoria. Dijo que podrías necesitar ayuda pronto. Las palabras aterrizaron como un puñetazo. ¿Héctor dijo eso? Está preocupado por ti. Dijo que olvidas cosas. Te confundes. Solo está preocupado. Su voz tenía ese tono cuidadoso que la gente usa con los frágiles. Los deteriorados. En los días siguientes, noté que otros vecinos actuaban de manera diferente. Algunos evitaban el contacto visual. Otros mostraban una preocupación exagerada. El señor Ruiz de enfrente. Avísame si necesitas algo, amigo. Envejecer es difícil. Estaban envenenando mi reputación, construyendo una narrativa pública para respaldar su solicitud de tutela. Llamé a Elena desde mi auto, estacionado calle abajo donde no podían verme. Le están diciendo al vecindario que soy incompetente. ¿Qué hago? Nos encontramos en el café del amanecer 1 hora después. Escuchó todo. Su rostro se endurecía. Necesitas demostrar públicamente tu competencia, dijo finalmente. Prueba social. ¿Quién te conoce mejor? ¿Quién puede dar fe de tu capacidad? Lo pensé. Mi antiguo equipo. Los bomberos. Llámalos. Organiza algo en tu casa. Deja que vean la situación de primera mano. Brillante. Testigos que podrían testificar sobre mi estado mental. Personas con credibilidad y autoridad. Esa tarde, hice las llamadas. Francisco respondió al tercer timbrazo. Mi antiguo capitán. Retirado ahora pero todavía agudo como siempre. Julián, no he sabido de ti en meses. ¿Cómo estás? Le conté todo. La verdad sin adornos. La respuesta de Francisco fue inmediata. Ese hijo de... Estaremos allí. El sábado, y llevaré a Jaime y a Tomás. El sábado por la mañana, estaba nervioso pero preparado. Francisco llegó con otros 2 exbomberos, Jaime Chen y Tomás Rodríguez. Los 3 tenían entre 60 y 70 años, en forma y agudos, hombres que imponían respeto sin exigirlo. Beatriz y Héctor fueron tomados completamente por sorpresa. Nos sentamos en la sala de estar. La conversación fluyó naturalmente. Viejos incendios, rescates, chismes del departamento. Conté historias detalladas. Recordé nombres y fechas. Mostré un recuerdo perfecto de eventos de décadas pasadas. Francisco hizo preguntas puntuales. Julián, ¿llevas un registro de tus finanzas? ¿La pensión te trata bien? Me las arreglo bien. Todas las cuentas al día. Facturas pagadas. Inversiones monitoreadas. Francisco intercambió miradas con Jaime y Tomás.
Mensaje recibido. Héctor trató de interrumpir. En realidad, papá olvida cosas a veces. Francisco lo interrumpió sin mirarlo. Julián es más agudo que hombres de la mitad de su edad. Siempre lo ha sido. Después de 2 horas, se prepararon para irse. Francisco me llevó a un lado en el pasillo. Habló en voz baja. Veo lo que está sucediendo aquí. Ese yerno es un caso. Es complicado, Francisco. No, no lo es. Te está usando. Tu hija lo está dejando. Me miró directamente a los ojos. ¿Vas a hacer algo al respecto? Estoy trabajando en ello. Proceso legal. Bien, me entregó su tarjeta. Si necesitas testigos, referencias de carácter, testimonio, cualquier cosa, llámame. Lo digo en serio. Cuidamos de los nuestros. Después de que se fueron me sentí diferente. Más fuerte. Tenía aliados ahora. Testigos creíbles. Un sistema de apoyo. Beatriz estaba furiosa. ¿De qué se trató eso? ¿Presumiendo para tus amigos? ¿Solo poniéndome al día con viejos colegas? Héctor se acercó más, tratando de hacernos quedar mal. No todo se trata de ustedes. Regresé a mi habitación. Le envié un mensaje de texto a Morales. Tengo 3 testigos dispuestos a testificar sobre mi competencia si es necesario. Ex capitán de bomberos y 2 bomberos. Su respuesta llegó rápidamente. Perfecto. Su testimonio contrarrestará cualquier reclamo de incompetencia. Bien hecho. Me senté en mi cama, mirando la tarjeta de Francisco. La marea estaba cambiando. Habían atacado, pero yo había reforzado mi posición. Querían aislarme. En cambio, estaba construyendo un ejército. Junio trajo un calor que presionaba como un peso físico, pero no era nada comparado con la presión dentro de la casa. Las semanas desde la reunión de los bomberos habían sido una pesadilla a fuego lento. Héctor y Beatriz se habían vuelto más agresivos, más desesperados, sintiendo que el tiempo no estaba de su lado. La casa se había convertido en una olla a presión, y podía sentir que estaba a punto de explotar. Cada mañana comenzaba con una confrontación. Héctor en la cocina, bloqueando mi camino hacia la cafetera. Necesita reconsiderar su posición sobre esta casa. Viejo. Habrá consecuencias. Intimidación física. Parándose demasiado cerca, invadiendo mi espacio, haciéndome rodearlo. Cada noche traía la manipulación emocional de Beatriz. Papá, ¿quieres que tu única hija viva en la calle? ¿Qué clase de padre hace esto? Viajes de culpa, narrativas de víctimas, lágrimas a pedido. Ya no existían interacciones neutrales. Cada conversación era manipulación o amenaza. La casa se había dividido en territorios. Mi habitación era un refugio. Todo lo demás era terreno hostil. La presión diaria se acumulaba, insoportable. Entonces llegó la línea que no podía permitir que cruzaran. Mediados de junio, un miércoles por la tarde. Estaba en el garaje organizando herramientas cuando oí ruido dentro de la casa. Algo estrellándose. Movimiento donde no debería haberlo. Entré por la cocina. Caminé por el pasillo. La puerta de mi habitación estaba abierta. Debería haber estado cerrada. Héctor estaba adentro, revolviendo los cajones de mi cómoda. Ropa esparcida por el suelo. Papeles sacados de cajas. Mi espacio personal violado por completo. ¿Qué estás haciendo? Ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. ¿Buscando lo que estás escondiendo? Este es mi cuarto. Sal de aquí. Pronto será mi casa. Iré a donde quiera. Se acercó a mí, a centímetros de mi cara. ¿Dónde están los documentos? ¿El testamento? ¿Lo del banco? Sé que estás escondiendo algo. Mantuve mi posición. Sal. De aquí. Se fue, finalmente. Pero el daño estaba hecho. Violación completa. Sin privacidad. No quedaba seguridad en mi propia casa. Esta era la línea. Llamé a Morales desde mi habitación cerrada con llave. Las manos temblando de rabia. Entró a mi habitación, revisó mis cosas. No puedo seguir viviendo así. Entonces terminemos con esto. La voz de Morales era tranquila, decisiva. Prepararé el aviso de desalojo. Puedes manejar 30 días. Manejaré lo que sea necesario. 3 días después, un oficial del alguacil llegó a la puerta principal.
Lo estaba esperando. Beatriz y Héctor no. El oficial fue profesional, eficiente. Aviso de terminación de arrendamiento. Tienen 30 días para desalojar las instalaciones. La cara de Beatriz se puso blanca. La de Héctor se puso roja. Prerrogativa del propietario según los estatutos revisados del Estado. Sección 33-1375. El oficial continuó. Deben desalojar antes del 27 de julio. Se volvió hacia mí. Señor, ¿entiende este aviso y confirma que esta es su decisión? Entiendo. Esta es mi decisión. El oficial se fue. Luego vino la explosión. Papá, no puedes hacer esto. La voz de Beatriz alcanzó un tono que nunca había escuchado. No tenemos a dónde ir. Lágrimas. Drama. De hecho, cayó de rodillas. Cambiaré. Cambiaremos. Solo danos otra oportunidad. Por favor. Mi corazón se conmovió. Seguía siendo mi hija, la niña que había criado, protegido, amado. Pero recordé. El hematoma sobre mi ojo, la humillación de la cena, el intento de falsificación, la invasión del dormitorio. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora yo estoy tomando las mías. La cara de Héctor era pura furia. Te arrepentirás de esto, viejo. Tal vez. Pero es mi arrepentimiento tenerlo. Fui a mi habitación. Cerré la puerta con llave. Me senté en la cama, temblando pero resuelto. 30 días. Tenía que sobrevivir 30 días. Esa noche llamé a Morales para informar del servicio. Los próximos 30 días serán difíciles, advirtió. Provocarán incidentes, intentarán crear evidencia de que no estás en condiciones, que tomaste esta decisión irracionalmente. ¿Qué debo hacer? Documenta todo. Mantén la calma sin importar lo que hagan, y considera cámaras de seguridad. En mi propia casa, áreas comunes, sí. Es legal en el Estado. Estado de consentimiento de una parte. Eres dueño de la propiedad. Puedes grabar. A la mañana siguiente conduje a una tienda de electrónica. Compré 2 pequeñas cámaras de seguridad. A batería, activadas por movimiento. Lo suficientemente sutiles como para no ser obvias, pero lo suficientemente capaces como para capturar todo. De vuelta en casa, las instalé con cuidado. Una en la sala de estar, una en la cocina. Cubrían las áreas comunes donde ocurrían las confrontaciones. Las mantuve fuera de los dormitorios y baños. Los límites legales importaban. Mi habitación permaneció privada. No se necesitaba grabación allí. Durante los días siguientes, Héctor intensificó. Me desperté una mañana y encontré la cocina destrozada. Platos rotos en el suelo. Comida esparcida por los mostradores. Puertas de los gabinetes colgando abiertas. Beatriz apareció, con los ojos muy abiertos por la falsa preocupación. «Papá, ¿hiciste esto? ¿Durante un episodio?» Pero la cámara lo había grabado todo. Héctor a las 2 de la mañana, destruyendo sistemáticamente la cocina con furia calculada. Otro día descubrí mis fotos enmarcadas de bombero tiradas en el suelo. Vidrios rotos, décadas de servicio, recuerdos, honores, destruidos. De nuevo la cámara mostró la verdad. Héctor bajándolas deliberadamente de la pared, tirándolas una por una. Muebles de la sala volcados. Una lámpara rota. Más caos. Más intentos de hacerme parecer inestable. Cada incidente documentado. Cada pieza de evidencia descargada, respaldada, enviada a Morales. Evidencia adjunta, escribía en mis correos electrónicos. ¿Su respuesta? Perfecto. Esto demuestra intención maliciosa. Sigue grabando. Me senté frente a mi computadora portátil tarde una noche. Faltaban 20 días para la fecha límite. Vi las imágenes de Héctor destruyendo la propiedad. Su rostro retorcido por la rabia y el cálculo. Pensaban que estaban construyendo un caso para mi incompetencia. Estaban construyendo un caso para su propia malicia. Hice clic en guardar en el archivo de video. Lo agregué al creciente archivo. Faltaban 20 días. Tenía la evidencia. Y la evidencia era poder. Principios de agosto llegó con el peso de los asuntos pendientes. Los 30 días habían pasado y no se habían ido. En cambio, habían presentado una contrademanda, acusándome de abuso de ancianos,
La ironía habría sido divertida si no fuera tan peligrosa. Ahora nos dirigíamos a la corte, y todo lo que había construido durante los últimos meses se pondría a prueba. La notificación legal había llegado 3 días después de la fecha límite de desalojo. Su abogado, Daniel Cruz, un abogado barato de escaparate con reputación de tomar cualquier caso y prometer todo, había elaborado una narrativa de crueldad. Yo era el padre abusivo, el anciano inestable, el propietario vengativo. Exigían $75,000 por angustia emocional y costos de vivienda. Me había sentido enfermo al leerlo. Después de todo lo que habían hecho, me estaban pintando como el villano. Morales se había burlado cuando leyó su presentación. Táctica estándar de desesperación. Voltearon la narrativa. Esperan que el juez no mire demasiado de cerca. Dejó el documento. Déjalos. Tenemos evidencia. Ellos tienen mentiras. La audiencia judicial estaba programada para principios de septiembre. Pasé agosto en el limbo, todavía viviendo con ellos bajo un mismo techo. La tensión insoportable, pero también lo pasé preparándome, organizando evidencia, refinando las declaraciones de los testigos. Cada día se sentía interminable, pero la fecha de la corte se acercaba con certeza matemática. A fines de agosto, me senté en la oficina de Morales. Su mesa de conferencias estaba cubierta con evidencia física, fotografías impresas, extractos bancarios, informes médicos, fotogramas de video. Dígame de nuevo lo que tenemos, dijo, probando mi memoria, asegurándose de que pudiera articularlo bajo presión. Lo repasé metódicamente. Los documentos de tutela que había fotografiado de la oficina de Héctor. La documentación del banco sobre el intento de falsificación. Fotos de desórdenes escenificados con marcas de tiempo que probaban que Beatriz los había fabricado. Grabaciones de la cámara de seguridad que mostraban el vandalismo deliberado de Héctor. El informe médico de mi visita a emergencias de noviembre. ¿Y los testigos? Francisco, ex capitán de bomberos. Testificará sobre mi competencia. Morales sonrió. Tenemos más que eso. Sacó una carpeta. Francisco escribió una carta. También lo hicieron otros 3 bomberos que trabajaron contigo. Me las entregó. Leí la carta de Francisco primero, referencia de carácter detallada que describía mi agudeza mental. Liderazgo. Confiabilidad durante 35 años de servicio. Las otras eran similares, profesionales, poderosas, creíbles. Me ardieron los ojos. No les pedí que hicieran esto. Lo hicieron porque creen en ti. Eso importa en la corte. Me mostró un documento más. Elena también presentó un testimonio escrito sobre sus tácticas de manipulación. Lo que presenció. Miré la pila de evidencia, la red de apoyo. Estamos listos. ¿Lo estás tú? Cruz intentará hacerte perder los estribos en el estrado. He enfrentado cosas peores que los tribunales. Principios de septiembre. Tribunal del Condado. Llegué con Morales. La formalidad del edificio presionando como un peso físico. Techos altos. Bancos de madera. La maquinaria de la justicia. Vi a Beatriz y Héctor con Cruz cerca de la mesa de los acusados. Cruz llevaba un traje barato. Tenía una postura agresiva. Beatriz no me miraba a los ojos. Héctor me fulminaba con la mirada. Elena se sentó en la galería para apoyar. También Francisco, vistiendo una camisa planchada, su porte de ex capitán inconfundible. La jueza María Santos entró. Una mujer de unos 50 años con ojos agudos y una actitud sensata. Se llamó al orden en la corte. Cruz presentó su caso primero. Su estrategia era transparente. Pintarme como mentalmente declinante, vengativo, abusivo. Llamó a Beatriz como su primera testigo. Subió al estrado, prestó juramento. Cruz la guió a través del testimonio preparado. Señorita Beatriz, ¿puede describir el estado mental de su padre durante el último año? Ha estado cada vez más confundido, paranoico. Intentamos ayudarlo, pero se volvió contra nosotros. Y cuando le entregó el aviso de desalojo, ¿cómo la hizo sentir eso? Devastada, asustada. No tenemos a dónde ir. Las lágrimas llegaron en el momento justo. ¿Alguna vez su padre ha sido violento? Ha tenido arrebatos. Problemas de ira. Las mentiras fluían suavemente.
Luego vino el contrainterrogatorio de Morales, quirúrgico, preciso. Señorita Beatriz, ¿vivió sin pagar alquiler en la casa de su padre durante cuánto tiempo? 3 años. Pero ayudamos. ¿Sí o no? 3 años. Sí. Y durante este tiempo, ¿cuánto contribuyó a la hipoteca? ¿Servicios públicos? ¿Impuestos a la propiedad? ¿Cantidad en dólares? Beatriz vaciló. Ayudamos con otras cosas. ¿Cuánto? ¿Cantidad en dólares? No tengo. Exacto. 0. La respuesta es 0, ¿correcto? Proporcionamos cuidados. La jueza Santos intervino. Responda la pregunta, señorita Beatriz. 0. Morales introdujo los extractos bancarios. Mostró los cargos no autorizados. $3,400 a sitios de póker en línea. La cara de Beatriz se puso pálida. Luego el informe médico. Visita a emergencias. Noviembre de 2024. Lesión consistente con asalto. ¿Quién hirió a su padre esa noche? Larga pausa. La sala en silencio. Hubo un altercado. ¿Quién hirió a su padre? Otra pausa. Mi esposo lo empujó, pero papá provocó. Gracias. No más preguntas. Morales me llamó al estrado. Caminé al estrado de los testigos. Presté juramento. Me senté. Mis manos estaban firmes. Señor Julián, cuéntele a la corte sobre noviembre de 2024. Lo describí. El cheque del seguro. Querer ayudarlos con su deuda. La violencia de Héctor. La respuesta de Beatriz. Eligiendo a su esposo por encima de su padre. Mantuve mi voz firme. Presenté hechos en lugar de emociones. ¿Y la cena familiar? ¿Qué pasó entonces? La humillación pública. La declaración de Héctor sobre enseñarme una lección. La incomodidad de los invitados. La jueza Santos tomó notas. Su expresión se oscurecía. Morales introdujo los documentos de tutela. ¿Dónde encontró esto? En la oficina de Héctor. Planeaba hacerme declarar incompetente para poder controlar mis activos. El contrainterrogatorio de Cruz fue agresivo pero ineficaz. Señor Julián, ¿no es cierto que es olvidadizo? ¿Que necesita ayuda para administrar sus asuntos? No. Espera que esta corte crea que maneja todas sus finanzas de forma independiente. Lo hago. Puedo proporcionar 6 meses de extractos bancarios que muestran cada transacción conciliada al centavo. Cruz intentó otro ángulo. Desalojó a su propia hija. ¿Qué clase de padre hace eso? Hice una pausa. Luego respondí con firmeza. Un padre que se negó a ser abusado en su propia casa. Un murmullo silencioso de aprobación recorrió la galería. Morales introdujo las grabaciones de seguridad. Clips de video se reprodujeron en el monitor de la sala. Héctor destruyendo deliberadamente la propiedad. Arrojando platos, rompiendo marcos de cuadros, volcando muebles. Todo con marca de tiempo. Todo claramente intencional. El rostro de la jueza Santos se tensó con desaprobación. Cruz objetó. Este video podría estar editado. Con marca de tiempo. Su señoría. Metadatos intactos. Experto de la defensa. Autenticidad verificada. Cruz no tuvo respuesta. Francisco fue llamado. Testimonio breve, pero poderoso. Décadas trabajando juntos. Mi confiabilidad. Mi agudeza mental. ¿Confiaría en el señor Julián para manejar una emergencia compleja? Preguntó Morales. Francisco miró directamente a la jueza. Con mi vida. Lo he hecho. Muchas veces. La jueza Santos convocó un breve receso para revisar la evidencia. 30 minutos parecieron horas. Me senté en el pasillo con Morales. Incapaz de hablar. Apenas capaz de respirar. Regresó. Llamó al orden en la corte. Emitió su decisión. He revisado toda la evidencia presentada. El patrón es claro. El señor Julián ha sido sometido a explotación financiera y acoso sistemático por parte de los demandados. Repasó sus hallazgos. El intento de acceso no autorizado al banco. La evidencia escenificada de incompetencia. Las amenazas y la intimidación documentadas. Se ratifica el desalojo en su totalidad. Se desestima la contrademanda. Además, estoy emitiendo una orden de protección. La señorita Beatriz y el señor Héctor tienen prohibido contactar al señor Julián sin su consentimiento explícito y por escrito. No había terminado.
También estoy remitiendo este asunto a los Servicios de Protección de Adultos del Estado, para una investigación de abuso financiero de ancianos. El mazo cayó. Beatriz parecía aturdida, pálida. Héctor comenzó a levantarse, con furia en su rostro. Cruz lo jaló hacia abajo. Solté un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Fuera del tribunal, Morales me estrechó la mano. Ganaste. Completamente. Pero no me sentía triunfante. Perdí a mi hija. Elena apareció, tomó mi brazo suavemente. Te protegiste a ti mismo. Hay una diferencia. Me llevó a casa. Estaba agotado, emocionalmente agotado, pero también más ligero de alguna manera. La batalla legal había terminado. Tendrían que irse ahora. La casa sería mía de nuevo. Pero el costo personal. Mi hija. La relación que alguna vez existió. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo Elena en voz baja. Lo sé. No lo hace más fácil. Apretó mi mano. Algo tácito pasó entre nosotros. Más que amistad ahora. Algo más profundo que había crecido a través de los meses de crisis. Ven a cenar esta noche. No deberías estar solo. Me gustaría eso. Llegamos al café del amanecer. Me condujo al interior, a la luz cálida y al olor a café. La pesadilla finalmente había terminado. A finales de noviembre llegó de nuevo la gran cena familiar. Exactamente un año desde que me senté en una mesa con un hematoma bajo el ojo, mientras mi hija explicaba a extraños por qué su esposo me había dado una lección. Hoy, preparaba una mesa diferente, para gente diferente, y había invitado a Beatriz. Había algo que necesitaba ver. La casa se sentía diferente ahora. Vacía de ellos desde septiembre, se había vuelto mía de nuevo. Pacífica, segura, hogar. Elena trabajaba a mi lado en la cocina, nuestros movimientos sincronizados a través de meses de creciente cercanía. Preparamos pavo, relleno, todas las guarniciones tradicionales, una asociación que se sentía natural ahora. Estaba poniendo la mesa cuando preguntó, ¿estás seguro de invitarla? Necesitas saber, de una forma u otra, que esto termina hoy. Le mostré la invitación que le había enviado. Tarjeta simple, escrita a mano. Ven a la cena. Tengo algo que decirte. Beatriz había llamado ayer, con voz insegura. Iré. ¿Es esto? ¿Estás? Solo ven. A las 2 en punto. Elena ajustó mi cuello, su toque suave. ¿Cómo te sientes? Como si estuviera a punto de cerrar un libro que ha estado abierto demasiado tiempo. Sonó el timbre. Francisco y su esposa llegaron primero. Luego Morales y su esposa. Otros 2 colegas bomberos con sus esposas. Luisa Morales, la notaria. Todos los que me habían ayudado a reclamar mi vida. Saludos cordiales. Gratitud. Amistad. Un lugar permanecía vacío. El de Beatriz. A las 2:15 sonó el timbre de nuevo. Abrí la puerta. Beatriz estaba sola. Sin Héctor. Había cambiado. Más delgada. Desgastada. Insegura de maneras que nunca había visto antes. Hola, papá. Primera vez que me llamaba así con algo de suavidad en meses. Entra. Entró. Vio la reunión. Reconoció a Francisco. Vio a los demás. La confusión cruzó su rostro. Pensé que seríamos solo nosotros. No. Ellos son mi familia ahora. Un destello de dolor en su expresión. Se hicieron las presentaciones. Incómodo. Formal. Se sentó en su asiento designado. La atmósfera tensa pero controlada. Se sirvió la comida. La conversación fluyó alrededor de la mesa. Beatriz permaneció callada, picoteando su comida. La observé observándome. Vi cómo notaba cuando me reía. Algo que no había escuchado en años. Vi sus ojos abrirse de par en par. Cuando Elena tocó mi mano. Un gesto íntimo. Se estaba dando cuenta de que había seguido adelante. Había encontrado la felicidad sin ella. Después del plato principal, antes del postre, me levanté. Golpeé ligeramente mi vaso. La habitación se silenció. Hace un año estaba sentado en una mesa no muy diferente a esta. Mantuve mi voz firme. Tenía un hematoma bajo el ojo. Me acababan de decir que me lo merecía. Francisco y los demás asintieron. Conocían la historia. Beatriz bajó la mirada a su plato.
Pasé ese día preguntándome cómo me había vuelto tan impotente en mi propia vida, cómo las personas que había amado se habían convertido en extraños, que me veían como un obstáculo a ser eliminado. Las palabras salieron más fácil de lo que esperaba. Objetivas, no amargas. Pero algo cambió ese día. En mi garaje, mirando fotos antiguas, recordé quién solía ser. Alguien que corría hacia el peligro en lugar de alejarse de él. Alguien que protegía a los demás. Hice un gesto a los presentes. Estas personas me ayudaron a recordar que no estaba solo. Francisco, que testificó sobre mi carácter. Elena, que me mostró que podía confiar de nuevo. Ricardo, que me dio las herramientas para luchar legalmente. Hice una pausa. No quería venganza, quería justicia, quería recuperar mi dignidad. Me volví hacia Beatriz directamente. Y necesitas saber lo que eso significó. Metí la mano debajo de la mesa. Saqué el sobre negro que había recibido de la notaria todos esos meses atrás. Lo coloqué frente a ella. «Ábrelo». Sus manos temblaban mientras sacaba el documento. La copia de mi testamento. Lo escaneó, su rostro cambiando mientras leía. La casa y el 70% de mi patrimonio para el Fondo de Ayuda de los Bomberos de la ciudad. Su herencia, $50,000, el mínimo legal. Su rostro se enrojeció. Conmoción, luego ira, luego humillación. Consciente de la audiencia observando, se puso de pie, alzando la voz. «Esto es lo que querías mostrarme. ¿Que me has desheredado? Quería que entendieras las consecuencias de tus elecciones». «¿Mis elecciones?» «Tú eres el que echó a su propia hija a la calle». Permanecí tranquilo. Me había preparado para esto. Viviste en mi casa sin pagar alquiler durante 3 años. Te quedaste mirando mientras tu esposo me agredía. Intentaste hacerme declarar incompetente. Escenificaste evidencia para hacerme parecer confundido. Ella trató de interrumpir. Continué. Te di todo. Quería ayudar. Viste esa generosidad como debilidad. Papá, estaba desesperada. Héctor tenía deudas. Sus deudas, no las mías. No era tu responsabilidad resolverlas con mi dinero. Lágrimas ahora. Genuinas o actuadas. Ya no podía distinguirlo. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Qué hiciste? Específicamente. Mantuve mi voz nivelada. Viviste aquí. Yo pagué todo. Tomaste. ¿Qué diste? Silencio. Tomaste una decisión cuando dijiste que merecía ser golpeado. Cuando dijiste a extraños que necesitaba que me enseñaran una lección. Cuando intentaste robar mis derechos legales. Lo siento. Estaba equivocada. ¿No puedes perdonarme? Hice una pausa. Dejé que la emoción se abriera paso por un momento. Tal vez algún día, pero no hoy. Todavía no. ¿Así que eso es todo? Me has descartado. Me he protegido a mí mismo. Hay una diferencia. Miró alrededor de la mesa. No vio apoyo. Solo testigos extraños. ¿Querías una audiencia para esto? Quería testigos, para que no pudieras torcer la narrativa más tarde. Agarró su bolso. Se levantó bruscamente. Eres cruel. Eres mezquino. Te has convertido exactamente en lo que me acusaste de ser. Caminó hacia la puerta. Se volvió. Espero que seas feliz con tu nueva familia, ya que has desechado a la verdadera. La puerta se cerró de golpe. El silencio llenó la habitación. Entonces Francisco levantó su copa. Eso requirió valor. Me senté, sintiéndome vacío, pero también completo, de alguna manera. Alguien tenía que decirlo. ¿Estás bien?, preguntó Elena en voz baja. Lo estaré. El brindis de Francisco. Por la gente que no se rinde. Otros se unieron. Las copas tintinearon. La conversación se reanudó, más cálida ahora, más ligera. Se sirvió el postre. La atmósfera cambió hacia una celebración genuina. Más tarde, después de que los invitados se fueron, Elena y yo limpiamos juntos. Ella lavaba, yo secaba. Silencio cómodo. ¿Crees que alguna vez entenderá?, preguntó. No lo sé, pero yo entiendo. Eso es suficiente. Me besó en la mejilla. Hiciste lo correcto. ¿Lo hice? Sigue siendo mi hija. Ella tomó sus decisiones. Tú tomaste las tuyas. Ambas pueden ser verdad. Me moví a la sala de estar mientras ella terminaba en la cocina. Recogí una fotografía del estante. Beatriz de niña, tal vez de 7 años, riéndose de algo justo fuera de cuadro.
feliz, inocente. Antes de que todo cambiara, la miré por un largo momento. Luego la dejé suavemente. Elena apareció en la entrada. ¿Quieres planear ese viaje a la costa? Sonreí. Pensé que nunca lo preguntarías. Nos sentamos juntos en el sofá, hablando de autopistas y líneas costeras y pequeños pueblos para explorar, planeando un futuro. El pasado finalmente liberado. 3 meses después, Beatriz y Héctor se divorciaron. Las deudas de juego de él habían destruido lo que quedaba de su matrimonio. Me envió una carta disculpándose. La leí. No respondí. No estaba listo todavía. Tal vez algún día. Elena y yo condujimos por la costa esa primavera. Nos detuvimos en faros y chozas de mariscos y miradores donde el océano se extendía infinito. Me sentí libre por primera vez en años. La justicia, aprendí, no era venganza. Era simplemente negarse a ser una víctima más. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.